Candela TV, enciende tu día. 10:55 de la mañana y damos inicio a nuestra secuencia Madre Tierra acá en Candela TV. Madre Tierra, en Candela TV. Candela TV, enciende tu día. Y estamos en contacto con el doctor Miguel Benítez Reto, él es fitoterapeuta clínico, quien hoy nos conversará de dos temas: la fitoterapia, diferencias entre la fitoterapia y la fitomedicina, y plantas medicinales para combatir o atender problemas de ansiedad en plena pandemia. Doctor, ¿cómo está? Buen día, un gusto escucharlo y verlo nuevamente. ¿Qué tal? Qué gusto escucharte, Roberto. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Qué gusto. Doctor, cuéntenos las principales diferencias entre fitoterapia y fitomedicina, para que nuestra audiencia tenga más claros tus conceptos. Bueno, te explico. La fitoterapia como ciencia tal, o sea, tiene muchas ramas dentro de o sea, es el estudio y terapia de las plantas, ¿no? Entonces, y eso es así de simple. Yo manejo la fitoterapia clínica, que lo junto ya con la patología, o sea, con las enfermedades crónicas, sea, por ejemplo, cirrosis, sea coadyuvante al cáncer, por ejemplo, problemas colónicos, problemas gástricos. Entonces los míos se fusionan, digamos, con el tratamiento de plantas medicinales. Lo que pasa que en mi caso es un poco más complejo, ya que manejo los principios activos de las plantas, ¿no? Para tratamientos específicos, o sea, no uso la planta directamente, ya que la planta, pues tienes que pasarla por decocción, al otro tienes que hacerle un extracto, hacer un extracto acuoso, o hacer un extracto hidroalcohólico, para poderle retirar los principios activos, ¿no? Usualmente esas etapas yo ya las he pasado hace muchos años, pero básicamente pues tengo los conocimientos, ¿no? Porque eso los he adquirido en Cuba. Entonces, hay que tener claro esto. Fito, plantas, terapia de plantas, así de simple, ¿no? Entonces, la fitoterapia clínica, la que yo manejo, como te digo, yo veo patologías, análisis clínicos, trabajo igual que un médico, idéntico a un médico, nada más que lo que te voy a recetar es el fitofármaco. No te voy a poder recetar, en este caso, los fármacos de síntesis que vendrían a ser la moxicilina, los fármacos usualmente que se usan, los antibióticos, mejor dicho, ¿no? Las quilonas, lo que es las cefaloporinas, ¿no? Todos los derivados de la penicilina. Entonces, eso no lo tendría que usar porque eso no pertenece a mi carrera. Pero básicamente, como te vuelvo a repetir, la he estudiado, obviamente, pero no pertenece a mi carrera propiamente dicha. Ahora, cuando hablamos de fitomedicina, entramos en un mundo inmenso, 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 inmenso. ¿De acuerdo? Entonces voy a tratar de compactarlo como pueda, ¿no? Entonces, la fitomedicina obviamente son los principios activos de las plantas medicinales. Porque la palabra real, y se tiene que llamar realmente, es droga. Droga es la palabra. Por ejemplo, el alcaloide de la coca es la cocaína. La cantidad de alcaloides que posee, por ejemplo, la coca son casi 18, 19 alcaloides. Uno de ellos es la cocaína, para que entiendan, ¿de acuerdo? Ahora, si yo tengo una planta, vamos a ver, yo tengo esta planta, y yo te entrego esta planta, yo te estoy entregando la planta medicinal, ¿de acuerdo? Ahora, si yo esta planta la hiervo, le hago decocción, en este caso, dependiendo del tipo de planta que sea, la decocción va a hacer que bote los principios activos. Vamos a poner en el caso de la uña de gato, la uña de gato es una corteza muy gruesa, muy dura, ¿de acuerdo? Que tiene que ser extractada el principio activo, ya en forma con agua hervida, o sea, hirviendo la planta, o la corteza, mejor dicho, en este caso, ¿no? Ahora, hay plantas que son termolábiles, o sea, que si tú lo elevas a más de 40 grados, los principios activos se van. Caso del eucalipto. El eucalipto, tú dices, voy a tomar mi agüita de eucalipto, perfecto.
Gracias a Dios, entiendan, que los principios activos al 100% no se quedan en el agua, sino se van al aire. Entonces, cuando empieza a hervir el eucalipto, toda tu casa huele a eucalipto. Eso es fantástico, porque muchos de los aceites esenciales se han volatilizado. Entonces, la parte venenosa del eucalipto no la ingiero. Entonces, eso es bueno, porque si yo extracto al máximo el eucalipto por vapor de arrastre, me voy a quedar con el aceite, me tomo el aceite y me muero. Así de simple. Entonces, hay que tener claro, el fitomedicamento son los principios activos de las plantas medicinales. Entonces, el fitomedicamento se puede obtener por micronización, se puede obtener por leofilización, ¿ya? Por un extracto acuoso, por un extracto hidroalcohólico. O sea, hay 1000 presentaciones, incluso atomizados, ¿no? Incluso actualmente, pues en la medicina, acá en la medicina que movemos nosotros en las casas naturistas, usualmente se usa el tamizado fitoquímico, o sea, muelen la planta, la desecan, la cuelan y te la ponen en una cápsula. Eso es lo que se está haciendo actualmente. Cuando realmente deberían usarse la atomización, la leofilización o el micronizado. Acá todavía en el Perú creo que no llega micronizado porque se usa nitrógeno líquido, o sea, es mucho más difícil. Pero esa es la diferencia, ¿no? Ahora, un buen fitofármaco tiene una actuación tan poderosa, pero tan poderosa, que puede superar a un fármaco de síntesis de la farmacia. Eso hay que entenderlo. Lo que pasa es que eso mucho depende de los laboratorios con los que trabajemos, ¿no? Un buen laboratorio te va a determinar un buen principio activo, te va a decir, esto equivale a tanto. Entonces, una norma que uno tiene que seguir dentro de un laboratorio, tienen que sacarle cromatografía de capa delgada, cromatografía de capa fina, densidad de protones, ¿no? Se tiene que hacerle una prueba de L50, de dosis letal media, para que el fármaco sea aprobado y que realmente funcione. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a trabajar, ya, la chacapiedra es buena, excelente, es lo máximo, ya, hay que secar la planta, la agarran, dije, oye, pero quiero hacer una industrialización, agarran 50.000 focos infrarrojos, lo calientan, lo detectan en 2 segundos, y las plantas ya no tienen principios, ya lo hicieron leña, ¿no? Entonces, hay otros que dicen, no, hay que hervirlo todo. Tú no puedes hervir una planta que sea termolábil, o sea, que sea susceptible al calor, no, eso no se hace. Entonces, hay muchas plantas que se usan de cocción, o sea, hierve el agua, tapas tú, por ejemplo, la olla y apagas la candela, se acabó el asunto. Apagas el fuego, se acabó. Entonces, ahí va a crear una decocción, que no es lo mismo que hervir la planta. Mucha gente las hierve la planta y ya no tiene principios activos, ya no tiene. Entonces tú dices, no, esta planta es mala porque nunca me ha ayudado. No has sabido tratarla desde el primer momento. Entonces los principios activos para que permanezcan activos y los complejos activos que permanezcan en forma de simbiosis, tengan una buena simbiosis, tenemos que trabajarla de la forma correcta. Para eso uno en fitoterapia hay muchas corrientes que se usan. Por ejemplo, el estudio del fitofármaco, básicamente, la farmacognosia, la química medicinal de las plantas, la farmacoergasia. Tenemos puntos, o sea, desde que nace la planta, dónde nace. Por ejemplo, hay mucha gente que ha obligado a nacer acá en el Perú al noni, lo ha obligado. Hay mucha gente que en Cuba incluso sembraron el café a la altura de la playa. Sí, en Cuba nacieron 3 arbolitos de ¿cómo se llama?, de café, por ejemplo. Pero la naturaleza dijo, no, de mí no va a nacer nadie más. No salieron ni semillas, el café sabía asqueroso, horrible. ¿Por qué? Porque cada planta tiene que tener en el estudio de altura, o sea, en qué altura se siembra, qué simbiosis hay dentro del campo donde vive la planta, ¿no? Por ejemplo, nacen alrededor de ciertas plantas que lo van a proteger contra el sol y mucho oxígeno, o etc., cosas o bacterias, o ciertos hongos específicos que matan las plantas, ¿no? Ellas también se defienden. Entonces, toda esa simbiosis de donde nace la planta
tiene que ser, tenemos que replicar eso literalmente. Por ende, acá te obligaron a nacer al noni cuando el noni no pueden hacerse nacer, no pueden nacer en el Perú, pero sí lo hacen nacer, pero tiene otros principios activos. O sea, ya no es Morinda citrofolia, ahora pasaría a ser, por ejemplo, una Morinda royó, es otro tipo de familia. Entonces, no es lo mismo, eso es interesante. Doctor, ahora pasemos al tema de plantas o de qué principios de algunas plantas que tenemos a la mano, raíces, ¿no? Hojas, nos pueden servir para prevenir o atacar estados ansiosos por todo lo que ya estamos viviendo los peruanos por la coyuntura de la emergencia sanitaria, la pandemia del COVID. ¿Qué nos recomienda usted? ¿Y cómo consumirlas? Ya. Claro. Por ejemplo, ahí las plantas más famosas las conocemos, que son la passiflora, uno es el ginkgo biloba, la que se lleva el premio es la valeriana, ¿no? La oficinal. La valeriana tiene Pimpinela y toronjil. ácido valerínico que interactúa en el sistema nervioso central. El toronjil es otra de ellas. Entonces, lo que pasa es que hay plantas que tenemos que trabajarlas y tienen que ser adaptogénicas, ¿ya? El sistema adaptogénico significa que trabaja directamente tanto en el sistema inmunológico como en el sistema nervioso central. Entonces, por ejemplo, en la que se lleva el premio Nobel, por ejemplo, es la valeriana. La valeriana officinalis es fantástica. Yo usualmente, pues, me gusta trabajar mucho con el triptófano, por ejemplo, ¿no? El triptófano viene pues, prácticamente de las almendras, ¿ya? Entonces, el principio activo de las almendras es mucho más poderoso que la misma valeriana, que la misma pasionaria, la misma manzanilla, básicamente, que te relaja. Entonces, yo prefiero trabajar, como te vuelvo a repetir, lo mío es más bioquímico. Yo prefiero trabajar con el triptófano. Ahora dicen, pero ¿de dónde diablos saco el triptófano? ¡Por Dios! Y es bastante simple. Agarras, te consigues las almendras, las licúas, le echas un poco de agua y te la tomas, se acabó el asunto. Entonces te vas a dar cuenta que vas a tener una reacción inmediata al sistema nervioso. Otra más, que tiene una clase fantástica, fue que ¿cómo se llama? El ginseng, pero el eleuterococo. O sea, el ginseng siberiano, que viene de Rusia. Se vende acá, se vende, es fantástico. Se vende acá, o sea, no hay problema. Entonces, el ginseng es una planta también adaptogénica, aumenta las defensas. En la teoría de las marcas, es una teoría empírica, que por la forma de la raíz del ginseng se parece a un feto humano, ¿no? Hay plantas que tienen forma de corazón y usualmente por la teoría de las marcas, que es bastante antigua pero funciona, que te dicen esta planta es para tal y tal cosa, es increíble, incluso hasta la bicana, o que es una planta para hacer uso para casos neoplásicos, ¿no? Entonces, volvemos al punto. El ginseng siberiano, el ginseng, el eleuterococo, el American ginseng, el ginseng panax, son distintos tipos de ginseng y cada uno tiene poderes distintos, energéticos, adaptogénicos. Se lo pongo más simple, ¿no? Energéticos porque te va a aportar energía y te va a dar, digamos, te va a ayudar a dilucidar muchas cosas a nivel mental. ¿De acuerdo? En el caso de la parte adaptogénica te va a estandarizar el sistema nervioso, te va a mantener más ecuánime, ¿ya? Entonces, esto es una planta fantástica. Ahora, la valeriana también, o sea, tú vas a tener varios principios activos y uno de ellos es el ácido valeriánico o el ácido valerénico, que te va a ayudar a relajar el sistema nervioso central. Por ende, te vas a evitar las contracturas a nivel del cuello, taquicardias, arritmias cardíacas, ya producidos por el estrés así ya que te ha estado golpea. Entonces, es muy importante aprender que no solamente existen acá en el mercado plantas que ya se han hablado sin fin. Ya sabemos que como es la manzanilla, o sea, la matricaria repetica, ¿ya? Y ojo, la manzanilla, por ejemplo, es tan fantástica que no lo pueden creer. La manzanilla tiene bisabolol y apigenina, ¿de acuerdo?
dentro de sus principios. Te relaja el estómago, increíblemente. Te baja la gastritis, ya producida por el sistema nervioso central. Porque a veces el estrés es tan fuerte, pero tan fuerte, que genera mayor cantidad de ácido hidroclorhídrico. Entonces, eso aumenta el pH en tu estómago y también, dicho de paso, puedes crear una disbiosis intestinal, ¿ya? Donde las bacterias, pues, sube el Helicobacter pylori y bajan el resto de bacterias. Esa disbiosis hace que te perfore el estómago el Helicobacter pylori, que es uno de los creadores de cáncer. Pero no hay que satanizar al Helicobacter pylori, ya que ha nacido desde que se creó la Tierra. Antes decían los médicos, no has comido manzana mal lavada, no has tomado agua sucia, no agua que está contaminada, y no es así. El Helicobacter pertenece a nuestra flora bacteriana. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Usualmente, en estos casos, para relajar nuestro sistema nervioso, usar siempre la pasiflora, el ginkgo biloba, usualmente usar un poco de aromaterapia que te va a ayudar muchísimo, ¿no? En la aromaterapia puedes usar distintos olores que te van a ayudar a la paz, pero sobre todo es importante saber que el triptófano es una de las esencias más poderosas que interactúan en el cerebro, ¿de acuerdo? El L-triptófano, es levógiro, estamos hablando de este tipo de aminoácidos, que interactúa directamente en la serotonina, que la serotonina, al elevarla, vas a generar mayor cantidad de dopamina y endorfinas. Entonces el cuerpo se va a relajar, vas a entrar en un buen sueño, vas a relajarte totalmente los músculos. Y eso es importante porque el triptófano, literalmente el triptófano, tiene ese poder, es fantástico. ¿Y de dónde lo obtienen? De las almendras, es algo fantástico. Entonces no dejen de agarrar, cómprese, no sé, medio kilo, en una licuadora, échenlo en la licuadora con un vaso de agua, lo licúan y ya tienen prácticamente la leche de almendras. Es fantástico. No, la pimpinela, sí, la pimpinela, ¿qué propiedades tiene? Bueno, hace tiempo que yo no trabajaba con la pimpinela, pero también tiene efectos bastante relajantes, sobre todo aromatizantes. Es muy, muy buena, digamos, para entrar en sueño, ¿no? Te ayuda a relajarte, pero es mejor trabajar con los precursores de melatonina. O sea, a nivel bioquímico tenemos que desencadenar que la glándula pineal aumente los niveles de melatonina. Eso es importante. Entonces, la mayoría de gente no entiende que al no ingerir, por ejemplo, una sustancia, ¿ya?, de una planta que te relaja, no emites melatonina. Vamos a poner, tú tomas una taza de café antes de dormir, no vas a dormir nunca, pues. La cafeína te va a mantener despierto y activo. Al no dormir, al día siguiente amaneces recontra estresada. Ahora, hipotéticamente la gente que no duerme. Tenemos mucha gente que no descansa todo el día. Tenemos mucha gente acá en el Perú que por la pandemia estamos metidos en nuestro hogar, no tenemos plata, no tenemos comida, queremos salir, la policía nos ataca. No, esto es criminal. Entonces, literalmente, la gente tiene muchos problemas. Tengo muchísimos pacientes que no duermen. Llega a las 1 de la mañana y se tiran hasta las 6, 7 de la mañana. Y de ahí se las tienen que ir a buscar a la calle. Entonces, ¿qué les recomiendo? Trato de guiarlos en la parte emocional, en este caso, enfocar su vida, ¿no? Les doy ciertas plantas específicas para que puedan descansar. Por eso te digo, o sea, lo más económico ahorita es la valeriana, la pasiflora, la pimpinela, por ejemplo, también dicho de paso, pero yo prefiero decirles, ¿sabes qué? Empieza a tomar el triptófano. Entonces entras en un sueño total y profundo. Y eso es fantástico. Eso es fantástico.
Entonces, muchas de las plantas de acá del Perú te ayudan a entrar en conciliar el sueño. Y eso porque te ayudan a la producción de melatonina. Entonces, no te estoy diciendo tómate la melatonina pura, no. O sea, no estimules más tu glándula pineal, estimúlala mediante plantas que te vayan a relajar, básicamente. Eso es todo, básicamente, para el sistema nervioso, pero siempre consumiendo un poco de complejo B, un poco de tiamina, riboflavina, piridoxina, ácido fólico. Eso también interactúa dentro de los tratamientos, ¿no? Muchas gracias, doctor Benítez. Gracias. Y una manera de contacto, doctor, ¿cómo lo ubican? Más importante, ¿cómo lo ubican usted para que siga orientando a la ciudad, a los oyentes y televidentes? Ok. Pueden comunicarse conmigo al 961-803-619, 961-803-619. Yo encantadísimo de guiarlos, entran a mi WhatsApp y los guío a distancia, no hay ningún problema. Por ahora podemos trabajar por WhatsApp para poder ayudarlos, ¿no? Correcto, doctor. Fue el doctor Miguel Benítez Reto, fitoterapeuta clínico, quien como siempre, todos los martes y jueves nos da información relevante acerca de la salud, para cuidar la salud con productos de la naturaleza. 11:17, venimos ya después con Mamá, qué rico, y Elizabeth Dubá. ¿Qué postre nos traerá hoy día? Lo descubrimos después del corte. Madre Tierra en Candela TV.